¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo video de Astrofototech, tu canal de outreach para la divulgación de la astrofotografía en Chile? Y obviamente, como también somos un núcleo para el aprendizaje y la enseñanza del ajedrez, obviamente no podíamos mantenernos al margen de la final del mundo del campeonato FIDE, que comenzó ya a dirimirse este viernes 26, creo, de noviembre, con finales para este 15 de diciembre. Así que por ahí andaban empatados. Hubieron algunas defensas terribles ahí que vamos a escenificar aquí prontamente. Sí, defensas de Petrovs, defensa de caballos. Realmente finales de infarto se prevén. Quedaron por ahí empatados. Así que se esgrime. Finalmente, para el 15 de diciembre se viene una gran final que nosotros vamos a estar replicando aquí en los próximos minutos. Cómo quedó esa partida, realmente está muy pero muy pareja y muy difícil. Así que Jan Nepomniachtchi y Magnus Carlsen, bueno, ahí vamos a estar y no nos vamos a perder la final por nada del mundo por chess.com. You only want some more. So tell me before you get to decide. Bien amigos, y lo prometido es deuda, y tal como le dijimos en el primer video, aquí vamos con la segunda parte de esta reproducción, donde vamos a tratar de recrear la segunda partida, ¿cierto?, de lo que ha sido todo este evento, magno evento, en torno al torneo de candidatos por la Copa de Ajedrez FIDE del Mundo 2020+1. Se hizo algo muy parecido a lo que ocurrió con los Juegos Olímpicos en Tokio, donde obviamente por los suspendidos Juegos Olímpicos del año pasado, 2020, se hizo el 2020+1. No fue la excepción tampoco en el caso del Campeonato Mundial de Ajedrez, que el año pasado también se tuvo que ver suspendido por el tema sanitario y que, bueno, ahora como siempre en esta misma fecha, cerca de diciembre, se celebra y se ha retomado. Precisamente ha sido uno de los temas de que en las ruedas de prensa se haya interpelado mucho a los contrincantes, sobre todo a los de estos dos últimos, como son los titanes, el noruego Magnus Carlsen y también el ruso Jan Nepomniachtchi, con respecto a si precisamente era este instrumento o este certamen el que mejor medía las capacidades de, digamos, los mejores exponentes del mundo, en el fondo, para llegar a una final, puesto que no es un certamen que se dé de manera correlativa año tras año, sino cada 2 años. Entonces, cuando se producen eventualidades como el tema sanitario, vale preguntarse si efectivamente puede ser el torneo de candidatos por la Copa del Mundo FIDE el mejor instrumento para medir, obviamente, este tipo de competencias. Bien, vamos a pasar brevemente a reseñarles un poco cómo estuvo contextualizado todo el entorno de esta segunda partida. Básicamente, en la primera partida se dio inicio con aperturas más bien españolas, con movimientos que son de peón de dama o peón de reina, como decimos acá en Chile, pero aquí en este caso, bueno, ellos iniciaron ambos, tanto Magnus Carlsen como Jan Nepomniachtchi, con peones de rey. Quisiera hacer algunas salvedades todavía en torno a lo que fue el contexto de esta segunda partida, porque a mí me parece que fue, digamos, bastante... se desmarca un poco de la primera, de lo que fue la tercera, la cuarta, hoy a martes 7 de diciembre, ya va más o menos en la quinta. No nos olvidemos que esto se termina por rematar, igual que los balotajes presidenciales, el día 15 de diciembre con una segunda vuelta, ya donde se va a celebrar la final. Pero me llamó a mí particularmente la atención precisamente la segunda partida, porque fue una partida bastante especial donde ambos estaban correteando y se estaban probando el uno al otro. Para esto, o para entender esta situación, vale mencionar, o cabe destacar más bien, de que Jan Nepomniachtchi, que es quien desafía, digamos, al invicto Magnus Carlsen, que ya lleva varias fechas, varios años, digamos, sin ser derrotado, ya con tremendos exponentes, además como Fabiano Caruana y muchos otros, digamos, que le han salido al ruedo, pero que no han podido sacarlo, digamos, de la posición invicta en la que se encuentra. Finalmente se topa con alguien
que de la talla de Jan Nepomniachtchi, que mucha gente quizás no lo conoce, que personas que no son tan asiduas al tema del ajedrez y ven esto o se encuentran, digamos, con la situación o leen por ahí en algún apartado de prensa, en el celular, qué sé yo, que Magnus Carlsen puede verse a lo mejor eventualmente destronado en este campeonato por el ruso, ¿ya? ¿Por qué? Si no era un nombre que sonaba mucho, que no era muy conocido. Bueno, Jan Nepomniachtchi efectivamente es un jugador que sí era bastante conocido hace un par de años atrás. Más o menos vamos a colocar por ahí unas estimaciones de 5 a 6 años atrás. Lo que sucede es que Jan Nepomniachtchi, al igual que Magnus Carlsen y todos estos jugadores en general profesionales que parten muy jóvenes, entre 3 y los 4 años, a jugar ajedrez, se convierten tempranamente también en grandes maestros internacionales, como ambos lo lograron, digamos, a la edad de 10 y de 13 años respectivamente. Siguen carreras que son completamente, digamos, uniformes, ya que son el entrenamiento del ajedrez es bastante, digamos, riguroso en ese sentido, es bastante parejo, ya es bastante exhaustivo, por lo tanto no da lugar a que tú tengas alguna distracción mayor que de alguna manera te saque de lo que significa la rutina por la carrera de convertirte en el mejor, ¿ya? Es muy difícil que eso ocurra, ¿ya? No obstante, Jan Nepomniachtchi, que no lo tenía como una pretensión, ya en su momento, cuando les tocaba, digamos, él es contemporáneo de Magnus Carlsen, de hecho, y en varias ocasiones ellos, mientras fueron chicos en sus respectivas divisiones junior, etcétera, juveniles, se encontraron. Y en más de alguna ocasión, Jan Nepomniachtchi logra derrotar precisamente en las finales a Magnus Carlsen. Y es un poco lo que está viviendo, o la situación que está viviendo Magnus Carlsen ahora, o reviviendo más bien, después de tanto tiempo, digamos, de no batirse a duelo con él. Porque ellos dos trabajaron hace no mucho tiempo atrás, cuando ya eran adultos, digamos, el ruso Jan Nepomniachtchi siendo su asistente, y más de alguno, digamos, estaba hablando el otro día de todas estas leyendas que son consultadas por este tipo de campeonatos, de los legendarios, como en el caso de Garry Kasparov, que siempre será al ruedo. No se le ha visto mucho a Anatoly Karpov. Karpov está más bien concentrado en una labor más bien académica, no solamente como economista, sino que además académica me refiero yo a que lleva el ajedrez, digamos, a distintas latitudes. Entonces, en ese sentido, tiene digamos, su radio de acción más acotado a todo lo que es Europa. Pero Garry Kasparov está más metido en todo lo que es, digamos, el tema de eventos y todos estos certámenes, y más o menos un poco evaluar la situación que se da en cada uno de ellos. Y Garry Kasparov, por ejemplo, decía, uno de los pocos comentarios que yo alcancé a escuchar entre medio de partidas y partidas de las que se llevan hasta ahora, dijo, más de uno de los dos está tirando los pelos por haber trabajado con el otro, porque ambos se conocen bastante bien, cómo piensan, cómo se manejan y lo impredecible que puedan llegar a ser. Si bien es cierto, Magnus Carlsen es un jugador muy creativo, ya les voy a contar por qué. Él no suele hablar mucho, y generalmente en las ruedas de prensa, los ajedrecistas, para los periodistas que no saben, generalmente se les hacen casi siempre las mismas preguntas como cuadradas en torno al juego mismo. Preguntas que son, o pautas que son muy específicas del juego. Por lo general, el ajedrez no es dominado desde el punto de vista periodístico por personas que vienen de otros frentes noticiosos, sino por personas que obviamente dominan el juego. Por lo tanto, se concentran nada más que en lo técnico. Y las preguntas, obviamente, redundan en lo mismo. Entonces, por ahí salieron algunas otras un poco más anecdóticas, como son, digamos, como está digamos, alrededor, digamos, de todo lo que es la connotación de este campeonato del mundo. Por supuesto que hay un contingente un poco más amplio de periodistas y que hacen otro tipo de preguntas también, y que lo sacan un poco, y eso está bien, lo sacan, digamos, de la dureza, digamos, de los códigos del ajedrez, y así se ventilan un poco y disipan ellos con preguntas que son un poco más amables, un poco más anecdóticas también. Hay alguien que por ahí le preguntó a Magnus Carlsen, de hecho le dijo, oye, no le voy a hacer ninguna pregunta difícil, sino que yo toda la vida he querido saber cómo se mueve el caballo, porque he visto que algunas veces la gente retrocede con él. Entonces, preguntas como ese tipo.
Entonces, yéndonos a la parte de lo que estaba hablando hace un poco rato atrás, sobre el tema de que, de lo que comentaba Kasparov, con respecto a que se están a lo mejor arrepintiendo el hecho uno de haber sido quizás el ayudante y el otro de haberlo tenido como ayudante, porque se conocen un poco, digamos. Si bien es cierto, Magnus Carlsen es el jugador políticamente correcto que ha seguido toda la trayectoria, digamos, de un jugador profesional con el rigor, obviamente, y el trabajo que demanda un entrenamiento que no debe ser, digamos, de ninguna manera suspendido ni tampoco relevado por ninguna otra actividad si uno quiere ser el mejor. En el caso de Jan Nepomniachtchi, cuando él estaba poquito antes de cumplir los 17 años más o menos, él ya había alcanzado el escalafón número 4 del mundo, ¿ya? Y ganó una carrera meteórica, ¿ya? Esto fue hace bastante tiempo ya, estamos hablando de 5 a 6, 7 años más o menos, y por eso que la gente, ahí se produce como un vacío y la gente no lo reconoce mucho ahora. Por lo menos las personas que están más adicionadas en el último tiempo al ajedrez no lo recuerdan para nada. Y él había llegado en esa época, hace 6 o 7 años, al 4.º lugar del mundo. ¿Qué pasa con él? Lo que pasa es que él de repente se ve seducido a través de unos amigos, ¿cierto? Por estos movimientos lúdicos de lo que significaba el ingente movimiento de los juegos de rol, ¿ya? Como por ejemplo Hearthstone, como por ejemplo Dotados, y él funda además una especie de compañía, por decirlo de alguna manera, donde él tiene un equipo, donde juega de manera profesional y donde obviamente las entradas económicas son bastante fructuosas, ellos logran una performance que nadie tiene en estos juegos. Por lo tanto, la mentalidad de Jan Nepomniachtchi es bastante lúdica en ese sentido, y su nivel de respuesta frente a las posibilidades que genera un tablero de ajedrez pueden ser múltiples, ¿ya? Si bien es cierto, el ajedrez te da esa libertad, pero tú manejas ciertos códigos de cómo una persona podría moverse dentro de lo bueno que puede hacer un jugador, digamos, y dentro de la performance que pueda llegar a desarrollar. Pero cuando tú tienes a una persona con el nivel de inventiva y el nivel de creatividad que puede llegar a desarrollar o desplegar a alguien como Jan Nepomniachtchi, se vuelve peligroso. Y de hecho le está causando varios dolores de cabeza que en las últimas ruedas de prensa Magnus Carlsen se ha admitido, ¿ah? Para un jugador que es bastante o que lleva digamos, una infalibilidad de bastantes años, por decirlo de alguna manera, y ya ha empezado a reconocer que está no agotado, pero que de la primera partida a la que lleva, o la tercera o la cuarta, ya ha empezado a admitir que puede eventualmente estar cometiendo algunos errores, ¿ya? Y en base a eso, en base a lo que estaba hablando hace un rato, de que nadie ha comentado, Garry Kasparov por lo menos no se ha referido a este tema de cómo incide el hecho de que él haya tenido un break en su momento en su vida y se haya dedicado a otros juegos que a lo mejor lo apartaron del entrenamiento riguroso del ajedrez, que Jan Nepomniachtchi finalmente termina por decidirse en el ajedrez cuando ya ve que, digamos, el tema de los videojuegos con el responsive de los, digamos, de los juegos de rol, no es algo que él considere, digamos, algo tan serio como si lo es el ajedrez, en cambio, y se decide por retomar el ajedrez ya de manera responsable y más profesional, de una manera un poco más solemne, más formal. No se ha hecho el comentario de cómo él podría aportar o cómo podría sorprender en ese sentido con el caudal de juego que él trae, con una inventiva distinta, con un nivel de respuesta que puede ser sorprendente, muy impredecible. ¿Ya? No es un tipo de análisis que se haya hecho hasta ahora, ¿ya? Y bueno, vamos a ver qué es lo que se espera de ambos competidores y me estoy acordando de que de hecho en la rueda de prensa, a raíz de lo mismo, alguien le preguntó a Magnus Carlsen, como no se tocó, digamos, tan patente el tema de Jan Nepomniachtchi y su receso, o qué es lo que significaba encontrarse en este nivel, jugando ya, digamos, por el campeonato del mundo en el fondo, desafiando al campeón directamente después de haber llegado al 4.º escalafón en mucho tiempo atrás, y volver a una posición de privilegio, donde pudiera eventualmente arrebatarle, digamos, el cetro a Magnus Carlsen. Entonces alguien le pregunta a él, a Magnus Carlsen,
que si él pudiera retroceder en el tiempo y tuviera el poder o estuviera en posesión de una máquina del tiempo, si él hubiera cambiado algo, se arrepiente de algo en su vida, y él contesta para, digamos, para un nivel de poco reconocimiento, ¿no? Magnus Carlsen es una persona bastante, es un jugador bastante seguro de sí mismo, vamos a ponerlo en esos términos. Él es bastante seguro de sí mismo, no es autorreferente, tampoco ha dicho que él es infalible, pero sí se reconoce en él una conducta distintiva de que lo hace ser un jugador muy orgulloso de sus logros y bastante seguro también de lo que hace. Entonces él dice, la verdad es que no hubiera cambiado, primero parte diciendo no hubiera cambiado nada, y después dice la verdad es que no hubiera cambiado mucho, porque tengo que ser un jugador agradecido, una persona agradecida y sobre todo privilegiada de lo que la vida me ha dado y las oportunidades que yo haya tenido y que gracias a Dios logré aprovechar. Y es un consejo que podría darle no solamente a las personas que juegan ajedrez, sino al mundo en general, ya de no tentar a la suerte, ¿cierto? Cuando se trata de pensar qué podría haber sido, digamos, con el efecto mariposa. ¿Ya? Esa es una buena respuesta, una respuesta bastante creativa también. Así que ojo, porque aquí tenemos una competencia bien acérrima entre dos titanes. ¿Ah? Esto va a estar duro, señores. Bien, voy a pasar a tierra derecha y sin más preámbulo voy a recrear esta breve partida que a mí me pareció bastante bonita, atractiva, porque es una partida de espejo. Ya dije que no empezó como la primera partida. Y ambos empezaron con peones de rey y no con peones de dama o de reina, como decimos acá en Chile. Empezaron más que nada con aperturas españolas. Luego, después de eso, empezaron a pisarse los talones y ya en la tercera y la cuarta partida empezaron a romper, digamos, el esquema que llevaban anteriormente. Bien, en esta segunda partida habría Magnus Carlsen quien llevaba la ventaja con blancas. Entonces él estaba por mover su primera pieza, que era el peón de rey. Ya habíamos dicho que en las partidas anteriores él había empezado con el peón, digamos, de dama, de 2, ¿cierto? Y para la segunda partida empezó a mover E2 para movilizarlo, N4, ¿sí? Ahí me dio automáticamente el sistema, el movimiento siguiente de Jan Nepomniachtchi, ¿cierto? Que es ese peón en E5. Acá hay una mañita que yo me olvidé de comentarles, porque este es un programa que además yo descargué del internet, ya un programa con lenguaje de la era Pascal, para que ustedes tengan una idea. Estamos hablando de la década del 80, ya elementos gráficos que obviamente no se movían de manera, digamos, dual, como lo hace obviamente el ratón o el cursor hoy en día, que se puede movilizar para cualquier lado. Aquí el cursor que ustedes lo tienen acá es meramente decorativo, solamente para poder accionar el botón de grabación del video que estamos, digamos, mostrando. Pero la verdad es que el cursor aquí no nos sirve de absolutamente nada. Aquí uno solamente se movía con flechas, para arriba, para abajo y hacia los lados, como si fuera un joystick. Plena era de Atari, para que ustedes tengan una idea. Yo era muy pequeña, todo esto, era muy pequeña en esa época. Y estamos hablando de programas o lenguajes informáticos que datan entre 1985, en el caso de RexChess, que es el juego que ustedes tienen en pantalla, y obviamente que logré instalar, no sé cómo lo hice con los comandos de otro juego que es el Precision 213, ¿ya? De 1989. Y bueno, ¿por qué lo quise instalar sabiendo que hay una multiplicidad de programas enormes que uno pudiera y que son mejores, digamos, y con mejor responsive? Además, de acuerdo a los sistemas operativos, este es un Windows 10, y en pleno siglo XXI logramos instalar un RexChess de 1985. No sé cómo lo hice, insisto, pero en fin. El caso es que lo quise instalar más que nada porque hay que tenerle respeto al ajedrez con respecto a las tradiciones. Es un juego que hay que tratar de llevarlo siempre a la mesa y a la corporalidad, digamos, de lo que es
el juego manual. Entonces, como a mí no me gusta despegarme de eso, es que quise traer lo más, digamos, lo más antiguo posible, y por eso estamos jugando con este juego y replicando esta partida con Rex Chess de 1985. Entonces yo les estaba comentando que tenía que hacerle una mañita acá de ajuste en la parte de la división de opciones que está abajo en el extremo inferior derecho. Entonces vamos a hacer Alt O, vamos a desplegar ese menú y yo le voy a pedir al computador que obviamente siga jugando de acuerdo a, digamos, a un nivel de análisis donde solamente yo pueda mover las piezas y no esté obturando en función, digamos, de lo que pueda entregar la computadora. Por lo tanto, me voy a ir a la función E, la voy a dejar encendida en ON y me voy a salir de este menú. ¿Sí? Ahora estaría en disposición yo de mover a voluntad sin que la computadora obviamente mueva sus piezas. No estaría jugando yo contra la computadora. Bien, quedaron ellos igualados en este juego de espejos donde Magnus Carlsen estaba en E4 y posteriormente Jan Nepomniachtchi mueve en E5. El siguiente movimiento que hacen las blancas es movilizar el caballo. En este caso Magnus Carlsen moviliza su caballo, ¿ya? Que lo tiene ahí en G1, ¿cierto? Va y lo moviliza hasta F3. Ahí lo moviliza. Después, teniendo la posibilidad Jan Nepomniachtchi, que a él siempre le ha gustado jugar con negras, ¿ya? A diferencia de Magnus Carlsen, que siempre, bueno, ya está acostumbrado a partir con blancas por razones obvias, ¿cierto? En el caso de Jan Nepomniachtchi, que le encanta jugar con las negras, eso es algo muy típico de los amantes de los juegos, de todo tipo de juegos de salón en general, irse por el lado de los malos. Bueno, él pudiendo jugar este caballo que está aquí, ¿cierto? Que es el que tiene en la columna B8, ¿ya? Y pudiéndolo movilizar hasta C6, o incluso pudiendo movilizar algún peón de acá, ¿cierto? Que eventualmente pueda amenazar hasta esta columna para después quitar a ese peoncito que está en E4 de las blancas. Finalmente se decide por mover el caballo que tiene en G8 y va y lo moviliza hasta F6. ¿Sí? Siguiente movimiento, y aquí es donde comienza lo atractivo, porque el señor Magnus Carlsen lo que hace es pescar su caballo, o más bien tomar su caballo que está en F3, y va y hace lo siguiente. Ahí. Me parece que lo marcó. Ahí lo tomó y ahí se lo comió. ¿Ya? Entonces, don Jan Nepomniachtchi lo que hace es prácticamente lo mismo. Toma su caballo que está en F6, ¿cierto? Y obviamente lo sorprende con este movimiento, que es una defensa rusa o defensa de Petrov, ¿ya? Que es un tablífero en el fondo, un juego tablífero. Un juego de que, digamos, los aficionados un poco pueden hacer eventualmente gala, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Y es además un tipo de juego, ¿ya? Que constituye una pequeña trampita, porque como ya dijimos, había podido mover alguno de los peones, o más bien específicamente el peón que tenía ahí en D7,
para haber quitado, digamos, el E4, pero eso no lo hizo, ¿ya? Pudo haber movido el otro caballo también que estaba en B8 hasta dejarlo en C6, tampoco lo hizo, ¿ya? Así que ahí comienza una interesante batalla que se sigue igualando, ¿ya? De hecho, como le tocaba mover a las blancas, en este caso a Magnus Carlsen, toma su reina y defiende a su rey y se coloca ahí en E2, ¿ya? Por supuesto que Magnus Carlsen juega simetría y no se va a quedar con menos y hace exactamente lo mismo. Entonces, este tipo de partida duró por bastante tiempo, empezaron a pisarse los talones y ya en la tercera esto se rompe con un ataque Marshall y posteriormente se rompe también el ataque Marshall con un anti-Marshall. Ya para la tercera se rompe la simetría del juego que venía siendo hasta este minuto un espejo, una especie de apertura, algo que comenzaba con una apertura española, después pasaba por una defensa de Petrov y sucesivamente, hasta ir a dar al ataque Marshall, que está más o menos en la tercera partida. Si ustedes lo buscan en YouTube, ahí van a empezar a darse cuenta cómo va evolucionando este nivel de juego. Bien, espero que les haya gustado, espero que si de repente en una de esas se animan también a descargar este tipo de programas como elementos gráficos que son bien bonitos, ¿eh? A mí me encanta porque lo encuentro bien atractivo, tiene su reloj antiguo arriba con los contadores antiguos, así que nada, si les gusta, si les gustó la idea, traten de descargarlos. Puede ser complicado, por ahí a lo mejor puede que haga yo algún tutorial de cómo instalarlo en pleno siglo XXI, Windows 10 en este caso. Bien, nos vemos.